Eh, ¿Compartimos pantalla? Sí. Yo dirigí la presentación de hoy más específicamente a todo lo que es las aplicaciones terrestres, porque nosotros tenemos varias formas de aplicación de los productos químicos en el agro. Una es la aérea, otra puede ser también terrestre, pero de mochila. En realidad es una, y la tercera puede ser este, mochila, la terrestre, la aérea, y la cuarta, mejor dicho, no la tercera. Tendríamos otro tipo de aplicaciones en ambientes cerrados, como serían en realidad las fumigaciones. Nosotros hablamos de fumigaciones en general, bueno, se habla de fumigaciones en general, pero fumigar es aplicar un polvo, no aplicar un líquido como hacemos generalmente en el campo. A ver, ¿por qué no avanza? Un segundo. Ahí está. Va a ser dentro del marco de las buenas prácticas agrícolas. Esto no es nuevo, pero relativamente nuevo para nosotros, ¿no? Como Argentina. En resumen, lo que son las buenas prácticas agrícolas son hacer las cosas bien y dar garantía de ello. No solamente decir que soy bueno, sino también demostrarlo. ¿A qué apunta hacer las buenas prácticas agrícolas? Ya vamos a ver cuáles son los componentes y cuál es lo más importante. Pero en un mundo donde avanzan un mundo globalizado, donde las exigencias son grandes, todo lo que sea trazable, todo lo que sea demostrable, que se hace bien, implica un valor adicional que no solamente es monetario, ¿no? ¿En qué se apoyan o qué promueven las buenas prácticas agrícolas? La seguridad de las personas y los animales, con respecto desde el aplicador hasta los vecinos, ¿no? El cuidado del ambiente y la biodiversidad, y es el cuidado del suelo, el cuidado del agua, no contaminar, el buen uso de los productos químicos, y el último eslabón de la cadena, ¿eh? Que sería, no sé, que es, perdón, la inocuidad y la seguridad alimentaria, que es el consumidor. En todo este proceso pasan algunas cosas y hay algunas cosas que tener en cuenta, que es lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Hice una especie de índice temático, donde lo único que no vamos a hablar es el punto 9, que es la aplicación terrestre, porque esto está dirigido a la aplicación, perdón, aérea, al punto 10, porque está dirigido a la aplicación terrestre. Aunque algunos puntos se aplican para todos, ¿no? La parte general, ¿no? Que a veces es la única que se escucha, pero no es la única opción. Los agroquímicos, como cualquier sustancia química, tienen toxicidad, tanto sean naturales o de síntesis. Todos tienen toxicidad. Va a depender de la dosis y de la exposición, ¿no? A su vez también depende del producto químico, que va a ser el grado de toxicidad que tenga y el tipo de formulación. Si es que lo vamos a ver más adelante en el etiquetado. Hay tipos de formulaciones que vienen en formulación con agua, que va a ser menos agresiva que una formulación en solvente, como puede ser un insecticida, ¿no? También está relacionado con las dosis que se utilizan, las condiciones climáticas, el tipo de producto, o sea, no directo el tipo de formulación, sino el tipo de producto. Si es más tóxico un insecticida que un herbicida o que un fungicida, hablando en general, no específicamente de cada molécula. El modo de aplicación, el tipo y el grado de exposición, que lo habíamos mencionado antes. Por eso es importante la capacitación y el grado de responsabilidad de todos los que lo usan para evitar daños. Lo que nosotros sugerimos es ir más hacia un manejo integrado. Un manejo integrado, para aquellos que no son agrónomos o que no están vinculados directamente con el tema, el manejo integrado implica usar distintas estrategias de control, que no solamente es el uso de productos químicos, para controlar las plagas y las distintas adversidades que atacan a los cultivos, ¿no? Tenemos controles legales donde el Estado dice que hay que controlar obligatoriamente, controles culturales, controles que es eh, el modo de actuar. Entonces, la combinación de los distintos tipos de controles es lo que nosotros llamamos manejo integrado. Hay una legislación específica
el registro, por ejemplo, la legislación de la ley que obligaba a la inscripción de empresas y la inscripción de productos químicos para el uso del agro desde el año 1958, y fue reglamentada en el año 1959 y es ley nacional. Todos los demás no son leyes, generalmente son resoluciones que salieron de distintos organismos que formaban parte del Ministerio de Agricultura, Ministerio, Secretaría, depende el gobierno de turno, el cambio de nombre, pero son resoluciones que van saliendo. Hoy salían del Ministerio de Agricultura o del SENASA, que es el órgano de control a nivel nacional de los agroquímicos, tanto de la parte vegetal como también de la fármaco veterinario, que de la parte animal. Bueno, en la legislación se incluyen todos los actores que forman parte de la cadena. Todos los productos que se utilicen tienen que estar registrados, y recomendamos la verificación de los productos restringidos o prohibidos, para que no solamente para no incumplir la ley, sino también pensando en la defensa del consumidor y la defensa de las exportaciones, ¿no? Todo el mundo que utilice o manipule los agroquímicos tiene que estar capacitada y tiene que contar con una certificación. Hay provincias la mayoría de las provincias tienen certificaciones para los aplicadores, y además tienen la receta, que es dos tipos de receta: la receta de aplicación, que es la que usa el aplicador, firmada por un ingeniero agrónomo, y la receta de compra, que es lo que sugiere el ingeniero que trabaja en la agronomía para el uso de los productos. Puede ser una sola o pueden ser dos recetas. Toda la información que necesiten los actores, tanto desde el transporte, la manipulación y la aplicación, va a estar indicada en las etiquetas y las hojas de seguridad, que puse de 2 capítulos especiales, o un capítulo especial que suma etiqueta y hoja de seguridad, dado que es la fuente del mayor conocimiento y lo que nos va a hacer llevar adelante el buen uso de los productos químicos, ¿no? Digo buen uso porque al principio hablábamos de uso seguro, y realmente la palabra seguro no condice otras cosas o obliga a otras cosas. Entonces hablamos de uso responsable, o de buen uso de los productos químicos. Es todas las medidas que están expresadas en la etiqueta, todas las medidas que son sugeridas por las empresas y exigidas por la autoridad correspondiente, están dirigidas a reducir el contacto mínimo. Reducir el contacto mínimo no, reducir el contacto, que sea mínimo, perdón, con respecto a los seres humanos y con respecto al ambiente. Y otra de las cosas importantes es que el personal que maneja agroquímicos debe tener controles médicos de frecuencia. Esto es independiente que lo de que el empleador informe a la ART y se hagan los exámenes médicos periódicos. La situación real es que por X causas, que pueden ser por desidia, porque no es un empleado sino parte de la familia que está haciendo el trabajo, o porque en ese momento la ART de esa localidad no está trabajando bien, o tiene que viajar 200 kilómetros para... muchas veces los controles no se hacen, pero los controles son muy importantes. ¿Cuál es la definición de agroquímico? Nosotros llamamos de agroquímicos o productos fitosanitarios a las sustancias químicas y o biológicas destinadas a prevenir, atraer, o sea, como cebo, repeler y controlar cualquier plaga de origen animal o vegetal, incluyendo enfermedades humanas y o animales durante en la cadena, que sería la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de los productos agrícolas, ¿no? Cereales, oleaginosas, forrajes, cultivos industriales y sus derivados o sus subproductos. Esa es la definición que tiene el SENASA en el manual de aplicación.
Los trabajadores del sector agrario manejan los productos en distintas etapas de su actividad, desde el transporte, el almacenamiento, carga de preparación del caldo o del producto, carga en el tanque, la aplicación, los lavados de equipo, los equipos de protección personal y los envases. Vamos a hablar de los riesgos que surgen de la manipulación en casi todas las tareas o las etapas mencionadas. Tenemos también riesgos físicos, químicos, de accidentes, riesgos biológicos, que están en todos los procesos, que puede haber severidad de daño y distinta probabilidad de ocurrencia, dependiendo de la tarea que realice. Algunos son de riesgos físicos, se hacen muchas tareas al aire libre, están expuestos a altas temperaturas o bajas temperaturas, radiaciones ultravioletas, condiciones climáticas adversas, esfuerzos de cargar y descargar los bidones o las bolsas, y hay un listado de responsabilidades, ¿no? De que van me parece que no es necesario ahondar en muchos detalles, simplemente nombrarlo desde el fabricante o el titular del registro, el vendedor. Cuando me refiero al titular del registro, me refiero a la empresa que inscribe o registra ese producto en Argentina, como lo hacen otros países, ¿no? En la mayoría de los países los productos se registran. Después vamos a hablar qué es lo que solicita en las autoridades nacionales. El vendedor, ¿no?, con su responsabilidad de comercializar, de guardar, tener un archivo en regla, de entregar el producto en condiciones, no fraccionar. Lamentablemente todavía se sigue haciendo. Hay muchos lugares donde uno, no, sobre todo en la producción hortícola, el productor necesita 1 litro de producto, no compra un bidón de 5, entonces algunas agronomías se lo fraccionan, no pasa en todo el país, hay provincias que lo controlan, que lo tienen muy bien controlado, pero en realidad el fraccionamiento está prohibido. El productor agropecuario, que también tiene la responsabilidad también de él, va en la compra de producto que esté registrado, no en productos, usando una palabra común nuestra, productos truchos, ¿no? También está el director o asesor técnico, que es ingeniero agrónomo, según especifica la ley, que va desde el asesoramiento hasta la aplicación, y después otros tipos de profesionales, como el profesional de higiene y seguridad, que está sobre todo en el tema de asesoramiento, planificación y supervisión del almacenamiento de los productos. De esto vamos a hablar. Nosotros tenemos, hablando groseramente, dos tipos de almacenamiento, perdón. El almacenamiento en las agronomías o en los depósitos, donde ahí es más, digamos, más profesional el almacenamiento. Y después tenemos los depósitos de los productores o de los aplicadores, donde se guarda poco producto y no realiza, mejor dicho. Tiene posibilidades de hacer las cosas más organizadas o más chequeadas, pero puede manejarlo más a su propio modo. Igual, de todas formas, tenemos sugerencias para esos tipos de depósitos para que puedan cumplir. El aplicador es el responsable de toda la correcta aplicación de los productos, cumpliendo las normas de seguridad, no solamente para él, para terceros y para el ambiente. De esto seguramente han escuchado bastantes noticias que salen en los distintos medios, algunas exageradas, algunas incluso llegan a ser hasta denuncias irresponsables, y otras ciertas porque somos personas, no todas las personas trabajamos de la misma forma, o tenemos cierta forma de pensar en particular, ¿no? Todos los que estén formando parte de la cadena, tanto de la comercialización como del uso, tienen que contar con capacitación, habilitación o la certificación requerida por la legislación en cada uno de los municipios, las provincias o el Estado Nacional. Esa capacitación la tiene que dar la autoridad competente. Hay provincias que tienen una capacitación anual,
otras que tienen bianual, y le dan la credencial de aplicador para que lleve adelante su actividad. Yo tengo algunos comentarios en particular porque el sistema, hace muchos años quisimos organizar y unificar todos los exámenes o todas las capacitaciones para los aplicadores para que sea lo mismo, lo que el curso sea igual en Santa Fe que en Córdoba, por ejemplo, y si por X causa el aplicador de Santa Fe va a trabajar a Córdoba, no tenga que volver a hacer el curso. Pero los cursos son diferentes, apuntan a distintas situaciones, algunos son mejores que otros, algunos son más exigentes que otros, pero lamentablemente no, al menos hasta donde yo sé, no hemos podido unificarlos. Cuando hablamos de los destinatarios de la capacitación, ponemos los usuarios, también que están acá listados, aplicadores, productores, contratistas, colegas ingenieros agrónomos, estudiantes, distribuidores. El tema más complejo son los productores, dado que muchos, si bien tienen el equipo de aplicación en su campo, a veces no hacen los cursos o lo va a hacer el curso uno solo el dueño del campo o una persona que él designe, pero la pulverizadora la usa cualquiera que sepa manejar en el campo, ¿no? Que no es lo mismo. Según el modo que tenemos en Argentina, es más fácil que el productor le preste o deje que la pulverizadora, que le sale mucho más cara que la camioneta, se la preste a un peón o al hijo para que haga la aplicación en lugar de la camioneta, ¿no? Y a veces los daños que puede causar o los riesgos que lleva, si bien algunos son similares, otros implican muchas más personas, ¿no? También hay que capacitar, perdón, a las instituciones educativas como las escuelas agrarias, las escuelas de nivel medio, las carreras profesionales y las técnicas relacionadas con el agro. Generalmente tenemos dentro de una materia terapéutica o sanidad, partes generales y maquinaria con respecto a la aplicación de agroquímicos y los equipos, ¿no? Pero tal vez para mí, desde mi punto de vista, la sanidad, tanto animal o vegetal, es una materia troncal porque engloba desde las propiedades, desde química, matemática, física, hasta diseño de parques y jardines, o sea, parques y jardines, cultivos forestales, cereales, pasa por todas, sobre todo la sanidad vegetal en los ejemplos que doy, pasa por todas las ramas, podemos tener toda la mejor semilla, la mejor sembradora, la mejor cosechadora, pero si tenemos un problema sanitario, todo lo mejor del otro. Si no lo sabemos manejar ese problema sanitario, perdemos absolutamente todo, ¿no? Y otra cosa que sí es necesario capacitar, pero tenemos algunas falencias, que por suerte cuando damos capacitaciones en el interior, en distintos lugares del país, pedimos que participen, si vemos que no, o no nos dicen que van a estar presentes, que es los bomberos y personal de defensa civil de cada localidad. Es más fácil, esto lo digo yo, me hago responsable yo, es más fácil que bomberos y personal de defensa civil participe que participen funcionarios de distinto nivel y de distinta, no importa cuál sea su pensamiento político o partidario, mejor dicho, dado que ellos son los que van a reglamentar. Sería mucho más interesante que participen más y colaboren y entiendan sobre lo que van a reglamentar y conozcan más a el tema para poder hacerlo lo mejor posible. Y también capacitar replicadores, que son aquellas personas que van a formar, divulgar, como los extensionistas rurales.
¿Cuáles son los temas prioritarios? La sanidad y la calidad vegetal, los usos de los productos químicos en producciones tradicionales y alternativas, cuáles son los distintos tipos de productos, las familias químicas, qué es un registro de productos, qué es una etiqueta o cómo se interpreta una etiqueta en una hoja de seguridad, la legislación internacional. ¿Por qué tiene que ver la legislación internacional? Porque si yo produzco, por ejemplo, arándano y lo voy a exportar, yo no solo tengo que cumplir la legislación nacional, sino tengo que cumplir la legislación al país donde está destinado la exportación. Si hay un producto prohibido en ese país al que yo destino a la venta, siguiendo el ejemplo del arándano, para ese país, yo no puedo usarlo en Argentina. Somos un país soberano, nosotros podemos prohibir, restringir o permitir el uso de cualquier producto. Si está prohibido en otro país, no necesariamente lo tenemos que prohibir nosotros. Hay productos prohibidos en Argentina que están permitidos en otros países. Por ejemplo, el paratión, que es un insecticida muy tóxico, de la vieja docena sucia de productos. El tema de docena sucia viene por que era el título de una película en blanco y negro, perdone, pero yo no soy tan viejo, pero unos cuantos años tengo. Es una película en blanco y negro que el título era, en inglés era La docena sucia, y acá el título era Los 12 del patíbulo. Entonces se tomó, eso era un grupo de soldados que se los mandaba a matar a la película, ¿no? Se los mandaba a matar a Hitler y los 12 soldados estaban condenados a muerte por distintas causas en Estados Unidos, pero los mandan a Alemania. Entonces se trasladaron el título de la docena sucia a los 12 primeros productos de muy amplio espectro y de muy alta toxicidad. En ese momento, donde los productos marcan el inicio de la Revolución Verde, no se conocía tanto o no se había avanzado tanto con estudios toxicológicos, entonces se utilizaba con mucha más facilidad y con gran parte de desconocimiento. Uno de esos productos incluso se utilizaban para el control de piojos, ¿eh? Entonces se los aplicaba en polvo o dentro de la ropa no solamente de los soldados, sino de los daños que podía causar. A modo de comentario, de esa docena sucia que están todos prohibidos, hay uno solo que se permite la utilización en control de plagas domésticas, que es para el control del mosquito, control de los mosquitos, porque el mosquito tiene una capacidad de resistencia a los distintos insecticidas que, evaluando los riesgos para el aplicador del insecticida y la cantidad de muertos por malaria, entonces la Organización Mundial de la Salud autoriza el uso sugiere el uso del DDT para el control de mosquito del dengue y otras enfermedades infectocontagiosas. Bueno, volvemos al tema. Bueno, hablamos de registro, todo esto venía por la legislación internacional, el uso de las buenas prácticas agrícolas y las alternativas en el uso de productos agroquímicos, la correcta aplicación y eliminación de los residuos, el uso adecuado de los equipos de protección personal, que algo vamos a ver cuando hablamos de etiquetado, los riesgos y los beneficios del uso de agroquímicos, el uso de insectos o organismos benéficos, los riesgos de la salud, consecuencias. Todo esto forma parte de los temas que deberían estar en las capacitaciones, los conceptos básicos de toxicología, las vías de ingreso, síntomas y signos, cuáles son las intoxicaciones más frecuentes y cuáles son los primeros auxilios, los riesgos para el ambiente, contaminación de agua, suelo y aire, contaminación de alimentos por los residuos y la tolerancia, tanto en el comercio nacional o internacional, que esto lo vamos a ver, la gestión de envases de agroquímicos, la recolección, almacenamiento y transporte y disposición final,
Y también a sus sugerencias sobre los docentes, ¿no? Que tendría que ser gente acreditada en los temas. Con respecto a la publicidad, la publicidad salió en el año 2009, a raíz del decreto 21, en el cual se ponía, se creaba un comité multisectorial para estudiar el endosulfán y el glifosato, de ahí salió la prohibición del endosulfán. Y la publicidad en los agroquímicos dice: peligroso uso incorrecto, puede provocar daños a la salud y al ambiente, lea íntegramente la etiqueta. Que tiene una gran diferencia con lo que dicen los paquetes de cigarrillos, porque dice puede provocar, y con respecto al tabaco dice directamente que causa. Entonces, es una gran diferencia que el mismo Ministerio de Salud reconoce entre el uso de uno versus el uso de otro, ¿no? Pero quiero rescatar que también está, y de forma obligatoria, dentro de las publicidades. Como empezamos el proceso, el primer punto es la carga, descarga y el transporte de los productos químicos en forma terrestre, ¿no? Hay que controlar que el vehículo cumpla con la verificación vehicular, que tenga un extintor y un kit antiderrames, que tenga procedimientos para los casos de derrames, conocimiento de los procedimientos para los casos de derrames accidentales, perdón. El vehículo tiene que estar visualmente y en óptimas condiciones. Una cosa importante para cargar sobre el vehículo es que no tenga en el sector de carga nada que pueda romper el envase, ¿sí? Y que pueda provocar un derrame, tanto sea de líquido como de polvo. Se sugiere poner sobre el piso de la caja una lona, que estén bien cerrados en óptimas condiciones, controlar que la carga esté bien distribuida y se pueda ajustar, o sea, ajustada, mejor dicho, y que sea estable durante el transporte, y evitar que llevar envases que no estén bien cerrados o que tengan roturas o pérdidas. Incluso se recomienda cubrirlo con una lona. No se puede transportar, porque está prohibido, productos fitosanitarios junto a personas, animales, ropa, forrajes o alimentos, ni transportar los productos en la cabina. El tema es que generalmente cuando el productor sale a hacer las compras con su camioneta, atraban los perros subidos a la chata, y lleva desde las cosas que compró en el supermercado, lo que pasó, lo que compró en la agronomía, más los perros. Entonces, realmente ahí radica el problema. Muchas agronomías tomaron la decisión de, como la ley dice que el responsable es el que da la carga, el responsable de lo que pueda pasar en el transporte es el que da la carga. Cuando son particulares y no camioneros habilitados o empresas habilitadas de transporte, la agronomía le deja los bidones, por dar un ejemplo, o la mercadería al costado de la camioneta para que el productor la suba. Entonces, la agronomía o el negocio ya no es dador de carga, porque y no tiene la responsabilidad como dador de carga, porque el que cargó es el cliente, digamos así. Bueno, los otros puntos que se menciona también es el cuidado de no golpearlos, no empujarlos, no tirarlos al suelo, evitar, dentro de ser posible, la descarga cuando está lloviendo, buscar algún tipo de techo, y algo que es muy importante es no fumar, comer ni beber durante la carga o la descarga, que lo vamos a ver en todas partes del proceso, ¿no? Hay también riesgos de exigencias biomecánicas con respecto al transporte, con respecto en el transporte comercial, la carga y descarga y el almacenamiento. También hay problemas biomecánicos cuando uno carga el tanque de la pulverizadora. Ahora las empresas grandes tienen bombas, entonces preparan en un tambor, en un tacho, en un tanque de 200 litros,
el caldo y con una bomba lo mandan directamente al tanque o la bombona, como le decimos nosotros, de la pulverizadora, ¿no? También hay algunos tipos de accidentes que pueden ser caídas, torceduras, golpes, picaduras y mordeduras de animales, depende en el lugar donde esté y cómo esté trabajando. ¿Mm? Sobre todo en el tema de aplicación o de controles posteriores. Y con respecto a riesgo químico específicamente de los productos, tenemos tres vías por las cuales puede ingresar y puede afectar al aplicador, que lo vamos a detallar más adelante. La vía inhalatoria, o sea, a través de la nariz o de la boca cuando inhalamos algo. La vía cutánea o las mucosas, tanto sea de los ojos o de la boca. Y la vía oral o digestiva, que es de menos contingencia, o sea que hay menores casos por tomarse el producto, ¿no? Y acá voy a hacer me gusta dar algunos ejemplos porque son formas de memorizar o acordarse más de las cosas. En Argentina estamos usando para denostar a los agroquímicos, una palabra que nació en Brasil, o sea que está en portugués, que es agrotóxicos. El agrotóxico fue una palabra creada por médicos, toxicólogos de Brasil, dado que algunos de los productos venían formulados hace tiempo con alcohol. Entonces, sumado a la ignorancia de la gente, más la necesidad por problemas de adicción de beber alcohol, en Brasil tomaban jugo de naranja y lo mezclaban con algunos productos que tenían alcohol, sin tomar en cuenta que era un agroquímico, que podía ser un insecticida, que podía ser un fungicida y traerle algunos problemas. Entonces, los médicos lo empezaron a llamar agrotóxicos para que la gente se dé cuenta que no tenía que mezclarlo para beber o no lo podía usar para beber, ¿eh? Hoy ya no vienen más con alcohol, ¿eh? Entonces, el uso de agrotóxicos es simplemente algo denostante, como puede decir farmacotóxicos, hablando de los medicamentos, o agregarle la palabra tóxico a cualquier sustancia química, porque todas tienen toxicidad, ¿no? Con respecto a la información de la seguridad, tenemos dos lugares donde aparece la información, dos lugares principales donde aparece la información de seguridad, en las etiquetas y en las hojas de seguridad. Las etiquetas tenemos distintos tipos de etiquetas, siempre hablando no de la etiqueta de productos químicos específicamente a nivel nacional e internacional, sino a la etiqueta de agroquímicos. La etiqueta de agroquímicos en Argentina, antes de la normalización en el sistema global, ya tenía mucha información. Entonces, cuando todos los países se adhirieron a normalizar tanto las etiquetas de los productos químicos como las hojas de seguridad, dos países siguen teniendo prórroga para efectivizar específicamente con los agroquímicos. Esos dos países son Estados Unidos y Argentina, porque nosotros tenemos, como tienen los norteamericanos, un montón de información. Y tenemos envases que van desde 60 centímetros cúbicos hasta 200 litros. Entonces, cuanto más grande es el envase, más información podemos poner, pero en envases chicos no podemos agregar mucha más información. Por eso en algunos envases chicos se agrega dentro de la caja un packaging donde va el envase, se agrega una etiqueta fotocopiada, por decir así, o sea, no es necesario que esté en color, es una etiqueta completa. En eso no estamos cumpliendo. Nosotros tenemos nuestra propia etiqueta, y se queda espacio en la etiqueta, le agregamos los pictogramas que van en la hoja de seguridad, pero oficialmente no es obligatorio. Entonces tenemos una etiqueta que es completa, una etiqueta mínima para el transporte, mientras no sea para venta al público, o sea que, por ejemplo, mandar la droga, nosotros le decimos principio activo, para su formulación. Ustedes, haciendo un ejemplo, si uno quiere fabricar una píldora, necesita una droga
que vaya en la píldora, y a su vez un montón de componentes para que la píldora o la pastilla tenga la forma, se contenga, el color, como puede ser una aspirineta, etcétera, etcétera, que eso sería la formulación. Entonces, en agroquímicos no lo llamamos droga, lo llamamos ingrediente activo, producto técnico, que sería también un sinónimo de droga. Todos esos ingredientes activos circulan con una etiqueta mínima y dado que no es de venta al público, sino entre compañías o cual formulador. Una ficha de intervención en caso de emergencia en el transporte, que es lo que se agregaría. Tiene que cumplir las normas vigentes del sistema global armonizado. Las hojas de seguridad, ya dije que las etiquetas no lo cumplen. Y con respecto a las etiquetas en forma general, va a hablar sobre los efectos agudos para la salud y para el ambiente, y según correspondan los efectos crónicos, que ya vamos a ver como carcinogénesis y toxicidad reproductiva, sistémica, órgano blanco, por exposiciones reiteradas, etc. Que los envases tienen código de barras, pasamos del código de barras al QR, ahora hoy están conviviendo los dos en el mercado, el código de barras y QR. El código de barras ahora también incorpora el destino del envase, para saber si encontramos envases tirados en algún lugar, por lo menos poder reorganizar o poder actuar o conocer parte de la cadena por qué llega a ese lugar, ¿no? Porque nosotros tenemos libre circulación entre las provincias y hay varios productores grandes que tienen en las grandes ciudades, en la administración, y compran los productos en esos lugares para mandarlos a sus distintos campos que tienen en el país. Entonces a veces hay bidones que se compraron en Rosario y terminan estando en el sur de La Pampa, los encuentran en el sur de La Pampa. Y para el transporte de agroquímicos tiene que cumplir la misma legislación para cualquier transporte de sustancias químicas en general. Otra parte importante es la elección del producto, que tal vez algunos de los que estamos aquí no lo hacemos o no tenemos, porque no es nuestra actividad, aunque a veces aunque muchas veces compramos algún fertilizante o algún productito productito no digo en forma despectiva, algún producto para el control de las enfermedades que podemos tener en el balcón, en las plantas del balcón o en el jardín, ¿no? Pero es importante la elección de productos, saber qué producto cuál es la adversidad o para qué lo quiere usar, para poder elegirlo. Y si tengo que elegir entre productos de distintas, esto es lo que le estamos sugiriendo a los usuarios, si tenemos que elegir productos de distinta toxicidad para el ambiente o para los usuarios y los aplicadores, buscar el de menor toxicidad o el de menor daño, toxicidad para los mamíferos o menor toxicidad para el medio ambiente. Yo les adelanté el otro tema del ingeniero agrónomo que tiene que firmar la receta, la receta de venta como la receta de aplicación. Nuestros productos los productos que se aprueben en Argentina solamente es para comercializarlos en Argentina. Si yo voy a exportar un producto argentino, se tiene que registrar en el país de origen, así que va a tener otro número de registro y el responsable de ese registro va a ser la autoridad de ese país. Lo mismo pasa al revés. Si uno trae un producto importado, tiene que tener registrarlo en Argentina para poder ingresar. Y lo que les vengo diciendo, que lo voy a reiterar, es envases originales bien conservados, por eso le hablaba del fraccionamiento, con la etiqueta reglamentaria y el remito correspondiente. Y ahora voy a hablar específicamente sobre la etiqueta, porque me parece muy importante tener ideas sobre la etiqueta. Aquí podríamos hacer, si están de acuerdo, la encuesta sobre
la etiqueta mientras voy hablando. ¿Mm? Ahí está. Bueno, ahí vamos con la pregunta. ¿Habitualmente lees los prospectos de los medicamentos que tomás? Vamos a ver cuán responsables somos, que todos caemos a veces en, ¿no? Augusto, en la falta de responsabilidad de no Sí, leer. exactamente. Te cuento mientras procesan las respuestas que tenemos a lo largo y a lo ancho del país participantes. Jujuy, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Tucumán, Mendoza, Chaco, San Juan, La Rioja, después en provincia de Buenos Aires, Marcos Paz, Junín, Olavarría, San Pedro, Pergamino, Santa Cruz, Mar del Plata, Río Negro, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Rosario, Catamarca, una Fantástico. participante frecuente desde Venezuela, te cuento, Augusto. Ah, qué bueno. Así es que bueno, estamos bastante satisfechos con Estamos el abiertos al auditorio. envío de alfajores y de embutidos de las distintas localidades. Es cierto, buena sugerencia. Bueno, habitualmente lees los prospectos de los medicamentos que tomás. El 82% dice que sí y el 18% dice que no. Ah, perfecto. Perfecto, digo la encuesta. ¿Eh? Sí, sí. A modo de anécdota, en el año 2017 me operaron del corazón. Tengo dos válvulas mecánicas y una válvula reparada. O sea que el motor estoy Ah. bien. Tal vez tenga unos problemas de chapa y pintura, pero el motor está bien. Cuando salí, me dieron una lista de medicamentos y le pregunté a la médica que me los recetó si eso se los agregaba a los medicamentos que ya venía tomando. O sea que dupliqué la cantidad de medicamentos. Como la primera semana no estaba muy bien de ánimo, no leí los prospectos. Cuando a la semana exactamente de que salí me puse a leer los prospectos, me di cuenta que tenía dos drogas para las mismas cosas. O sea, dos drogas para la presión, dos diuréticos distintos, de distintas drogas, todo de dos. Entonces llamé a un médico amigo y dice, lo que pasa que nadie se fijó lo que ya venías tomando. Entonces te sugirió lo mismo que tomabas. Ahora, bajá las dosis, simplificala porque es una barbaridad, ¿no? Y Claro. lo doy de ejemplo porque a veces el médico tal vez o está atendiendo mucho o omitimos decirle alguna cosa. Sí, se Entonces, nos pasa por por ejemplo, alto o a nosotros también, ¿no? y a nosotros también, por ejemplo, esos líquidos que usamos para destapar la nariz, teniendo una mucosa en la nariz muy receptiva y estamos usando soluciones salinas. Una persona con problemas de presión alta, usar solución salina para destapar la nariz con el ingreso que va a tener de rápido las sales al organismo, le puede traer un problema de salud. Sin duda, es Ah, muy cierto lo que decís, Augusto. Bueno, te dejo continuar. listo, fantástico, gracias. Bueno, vamos a cerrar el cuadro. Bueno, al menos yo lo estoy viendo. Vamos a ver si avanzamos con la etiqueta. ¿Cómo leer la etiqueta? Yo tomé una etiqueta de ejemplo y vamos a ir analizando parte por parte para saber más, para conocerla más. La dividí así. Las etiquetas en Argentina pueden tener un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos, cuatro cuerpos o múltiples cuerpos. Depende del tamaño del envase y la cantidad de información, sobre todo si ustedes miran lo que dice cuerpo derecho, son los cultivos y las enfermedades o las malezas o las distintas adversidades que controla y a veces a tres o cuatro hojas de ese tipo. Vamos a empezar por parte dentro del cuerpo central. Después, muy poco vamos a hablar de cuerpo derecho porque es muy específico dependiendo del tipo de cultivo, pero sí vamos a tratar en profundidad el cuerpo izquierdo y la banda. En el cuerpo central, lo primero que vamos a encontrar son todas las identificaciones del producto. El grupo 3, que se refiere al grupo de resistencia, que ya lo voy a explicar. La aptitud, que es insecticida. Le puse Lamba como marca
o nombre de fantasía, porque es un piretroide y justamente es lambda-serotrina, y el tipo de formulación. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad que tienen los organismos de perder la sensibilidad al uso de un producto para controlar. Esto es muy viejo. Cuando yo me recibí hace un montón de años, para ser más específico, el año pasado cumplimos 40 años de recibido, ya en el Valle de Río Negro, en los frutales, se veía el problema cuando se reiteraban las aplicaciones de insecticidas y de acaricidas, se veía sobre todo que el ácaro, que los ácaros resistían las aplicaciones. O sea que había que aumentar la dosis y a veces no se conseguía nada, pero sí se conseguía rotando los productos. ¿Por qué se los rotan? Por el modo de acción. Esto es a forma de curiosidad nada más, porque hay muchos más. Hay productos que afectan los canales de sodio, como los piretroides, otros que son reguladores de crecimiento. Entonces, si yo los voy cambiando, es muy fácil que no tenga resistencia con respecto a los insectos y los ácaros y algunas enfermedades. Por eso es el caso del mosquito, porque si bien el DDT mata a todos los insectos que estén presentes y a la dosis alta mata a los aplicadores también, el mosquito no tiene resistencia. Y como les comenté, mueren más de 1 millón de personas por malaria. Entonces, entre mantener prohibido el único producto que funciona para controlar, que funciona bien para evitar la resistencia de mosquitos, es preferible usarlo, al menos en ese caso. Esto lo pueden encontrar en el Comité de Acción de Resistencia a Insecticidas. Hay un Comité de Acción de Resistencia a los Fungicidas y a los Herbicidas, y están clasificados por el modo de acción. Entonces yo puedo optar entre usar un producto del grupo 1 en la primera aplicación y en una segunda aplicación a usar un producto del grupo 3. Del que estamos hablando, que decía grupo 3, son los piretroides. Después decía insecticida. Entonces, están clasificados según el organismo que controla. Los insecticidas controlan insectos, los acaricidas ácaros, que es lo que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, los fungicidas hongos, los herbicidas malezas, los nematicidas nemátodes o nemátodos, los molusquicidas los moluscos, los redenticidas roedores, los avicidas aves. Después hay una subdivisión, por ejemplo, en el caso de los insecticidas, larvicidas para el control de larvas, ovicidas, que hoy ya no quedan productos ovicidas, no sé si habrá alguno nuevo, pero el huevo es muy difícil de controlar, los aficidas para el control de pulgones y los piojicidas para el control de piojos, pero ahí ya nos estamos metiendo en sanidad humana. Después de abajo decía concentrado emulsionable. Bueno, los tipos de formulaciones se dividen en 3 grandes grupos, porque son 3 de los 4 estados de la materia, ¿no? Sólidos, líquidos, gaseosos. Bueno, el cuarto es el plasma, que es el espacio que supuestamente está vacío o que se creía vacío entre medio de los átomos. Pero nosotros usamos 3, las sólidas, las líquidas y las gaseosas. Dentro de las sólidas tenemos no solamente los polvos, tenemos los granulados y los comprimidos. No voy a entrar en mucho detalle. En las líquidas tenemos las soluciones concentradas, los concentrados emulsionables, los emulsionados y los líquidos floables. Y las gaseosas, tenemos el gas y el gas licuado. Algunos productos se aplican como gas, que son los mínimos, y los otros es en contacto con el ambiente, o por acción ignífuga, o sea, por fuego, se produce el gas para hacer los controles, ¿no? Se usa mucho en lo que es fumigación, sobre todo de lugares cerrados, ¿no? Y especiales tenemos los comprimidos fumigantes, las bolsitas fumigantes, el aerosol, los microencapsulados, los cartuchos fumígenos y los cebos con feromonas. Las feromonas son las hormonas sexuales de los insectos y los cebos se utilizan para atraerlos a un lugar. Algunos de los cebos sirven para indicarnos en qué momento tenemos que aplicar el insecticida, por ejemplo, y otros de los cebos producen confusión.
a que llamamos confusión, es que hay tanta hormona sexual en el ambiente que se pierde los machos pierden demasiado tiempo buscando la cópula, y como el periodo de cópula, perfectamente dicho, ¿no? Literalmente dicho, como la cópula es un periodo, al pasar ese periodo de tiempo y no copularon, se reduce la población de insectos. Incluso ahora le están poniendo a las feromonas, esto es anecdótico, ¿no? Pero en la realidad le están poniendo cargas eléctricas y los machos entran a la trampa, la feromona se le pega sobre el cuerpo por la diferencia de cargas eléctricas de la molécula, y cuando el macho sale, lo persiguen otros machos, ¿no? Entonces también reduce la población futura de insectos. Debajo del tipo de formulación tenemos la composición. La composición está el nombre común que el nombre químico común de la sustancia y el nombre químico, ¿no? Que es la nandocialotrina, y ahí está especificado, para no leerlo completo, ciano, etcétera, del nombre químico. La cantidad es 5 gramos, expresado en porcentaje, en el 5%, y el resto de la formulación no, en el caso de los agroquímicos, no está detallada. En este caso dice solventes emulsionables o emulsionantes, cantidad suficiente para 100 centímetros cúbicos. Lo que tiene resaltado debajo de la composición es lea íntegramente la etiqueta antes de utilizar el producto. Por eso venía la pregunta de leer la etiqueta o de leer los prospectos de los medicamentos. Debajo de eso viene el número de inscripción en SENASA. ¿Por qué puse 35.000? Porque es el número en el cual se inicia en los números de registro. Partimos del 35.000. Hoy ya estamos en 38.000 y monedas de productos formulados que se comercializan. Los productos activos, que mencioné yo como la droga, van del número 1 a, ya estamos en el 4.200 ingredientes activos. Esto es para saber si el producto está registrado o no. Yo con esto puedo verificar en la página de SENASA si ese producto tiene número, si ese número es correcto, si ese número pertenece a ese producto o pertenece a otro. También es obligatorio poner el número de lote. Esto es importante para poder identificar en caso de algún problema a qué lote me refiero, y la fecha de vencimiento para el manejo, de lo primero que entra al depósito, de lo primero que sale, para que el producto no se venza dentro del establecimiento o dentro del depósito, y después tenga que estar buscando cómo destruirlo. Hay posibilidades de solicitar al SENASA un análisis de revalorización del ingrediente activo, y que SENASA diga si se puede utilizar o no, o de la destrucción. El tipo de industria, que puede ser nacional o importado, el contenido neto de inflamables, ya vamos a hablar enseguida, y los datos de la empresa. Generalmente hay una nota que está en todas las etiquetas, más o menos con el mismo texto, de que dice que como la empresa no está en el momento de la aplicación o en el almacenamiento, no se hace responsable. A veces encontramos en este cuerpo o en otros. Perdón. La inflamabilidad es la inflamabilidad que está expresada en la legislación de SENASA. No corresponde con otras categorías, pero nosotros tenemos 3 categorías. Una de la tercera categoría, que es inflamable. Generalmente los que tienen solventes son los más inflamables, los concentrados emulsionables, más de 55 grados. Segunda categoría de 21 a 55, y la primera categoría menos de 22. ¿Dónde se registran los productos? En SENASA, ahí la ley que yo les recomendé, la primera, la resolución del año 99, es el manual, donde especifica qué hay que presentar específicamente. Ese manual viene el manual de los requerimientos de FAO y la Organización Mundial de la Salud sobre la inscripción de ingredientes activos y de formulados, y lo que nos obliga a la inscripción y
de la empresa y de los productos es lo que yo le mencioné, el decreto ley del 58, el decreto ley del 58 y el decreto reglamentario del 59. Cambiamos de cuerpo, eso es el cuerpo central, donde lo importante del cuerpo central es primero identificar la empresa y el producto, identificar ese producto en particular con el número de lote, si está registrado y la fecha de vencimiento, son las cosas más que más resaltamos. En el cuerpo izquierdo, arriba, empieza con unas frases generales, ¿no? De precauciones, mantener alejado del alcance de los niños y las personas inexpertas, no transportar ni almacenar con alimentos, inutilizar los envases vacíos. ¿Por qué remarcamos lo de los envases vacíos? Era muy común y en algunos lugares sigue siendo muy común. Hoy en el Chaco estamos exactamente igual. Ustedes van por la ruta, van a encontrar en algunos lugares, doy el Chaco como ejemplo porque es uno de los lugares que últimamente estuve, que venden, pero hay en provincia de Buenos Aires también, que venden envases que supuestamente están limpios, y mucha gente utiliza los envases o utilizaba los envases no solamente para cortarlos y darle de comer a los chanchos o a las gallinas, sino para trasladar el agua de un lado al otro, porque los bidones son muy buenos y las manijas son bastante resistentes, entonces cargaban agua y la llevaban a la casa para el consumo o para otras cosas. Entonces es importantísimo el tema de utilizar los envases, que ya lo vamos a ver. Otro de los temas también que es importante es llevar la etiqueta al médico. Conozco casos muy próximos, donde para hacerle la broma a un colega, el ayudante le mojó la manzana en Paratión, en esa época no estaba prohibido, y como estaban trabajando y pararon en el medio del campo para hacer un descanso, estaban con el olor al Paratión, sin equipos de protección, sin los cuidados necesarios, se comió la manzana que el empleado había mojado en el producto, y cuando se empezó a descomponer, lo primero que hizo fue tomar el bidón. En ese momento eran baldes metálicos de 20 litros, tomar el balde en la mano, sabiendo que el Paratión iba a hacer que se empezara las manos y los pies se empezaran a cerrar, porque como afecta al sistema nervioso, terminan en posición fetal, y le pidió que lo lleve urgente a la salita que estaba a 20 kilómetros del campo, y cuando llegó ya no veía, pero pero tenía aferrada en la mano el bidón, lo que le ayudó al médico a hacer todos los pasos necesarios para sacarlo de esa intoxicación. Los primeros años estuvo un poco sensible a los productos, pero hoy ya no tiene más problemas con respecto a eso. Bueno, eso hablamos de llevar la etiqueta al médico. Debe ser comercializado y aplicado cumpliendo todas las normativas. Su uso incorrecto provoca daños a la salud. Esta es la frase obligatoria que salió del decreto 21 del 2009, que no solamente van las etiquetas, sino en todas las publicidades. Incluso si escuchan publicidad en la radio, seguramente le va a leer, van a decir esta misma frase, y lee íntegramente la etiqueta. Como verán, insistimos mucho en leer la etiqueta en la etiqueta. Pero Augusto, sí. Augusto, ¿te parece que hagamos un pequeño corte y después continuamos? Perfecto. Bárbaro. Bueno, sí, sin duda, muy interesante todo lo que viene desarrollando Augusto, vamos a seguir, pero bueno, antes un pequeño corte para que busquen algo para tomar o simplemente para que tomen en cuenta esta propuesta que son las llamadas pausas activas, para que estiremos un poco el cuerpo, nos relajemos y después sigamos escuchando este desarrollo que tan interesante lo está planteando el ingeniero Piazza. Así que bueno, los invitamos a las pausas activas.
Bueno, aquí estamos. Después de estas pausas activas, Augusto, te invito a que vuelvas a prender cámara y activar audio. Así podemos continuar. Bueno, espero que todos hayan aprovechado. Ya son un clásico las pausas activas en estos seminarios. Como les dije hace un rato, o en realidad al principio, es el 9º seminario. ¿Sí? El 9º seminario de 10 de este programa Prevenir 2023. Y bueno, ahora sí volvimos a correr el telón y lo tenemos nuevamente al ingeniero Piazza para continuar con este seminario en buenas prácticas en el agro. Te Menos dejamos, mal que no había Augusto. abdominales para hacer. Es verdad, es verdad. Eso lo agradecemos todos, te lo puedo asegurar. Bueno, te dejo continuar. Perfecto. Compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, esto ya lo vimos, que es las precauciones generales. Sigamos entonces. Precauciones, medidas precautorias generales. Este es para el aplicador o para el usuario. Evitar el contacto con el producto con la piel y los ojos, estas son generales, ¿no? Durante su aplicación no comer o beber o fumar, después de la misma lavarse bien manos y partes del cuerpo expuestas, ¿eh? Con agua y jabón, usar lentes protectores para la vista, ropa de mangas largas, guantes, ropa de mangas largas, guantes y botas de goma. Los riesgos son generales, después va a estar relacionado con cada uno de los productos en sí y de la forma de aplicación. Tenemos 3 formas, entonces, que se puede la persona estar expuesta y tener problemas de salud. Y ya nos mencionamos la inhalatoria, cutánea y mucosa, y la oral digestiva. Dentro de la inhalatoria, ¿cuáles son qué influye en la absorción del producto? La forma física. Piensen que si es un gránulo es más difícil, o el líquido es más difícil que ingrese por la nariz, pero los gases, por ejemplo, gases de fumigación, líquido de ultravolumen, concentrado emulsionable, depende de cada una de las formulaciones, puede ser o no que ingrese a través de las mucosas. Uno de los estudios que se hace es inhalación en rata, ¿no? Donde se puede usar 2 métodos. Uno es poner a la rata con una máscara y hacer que inhale el producto cierta cantidad de tiempo, o ponerla debajo de una campana y que inhale el producto cierta cantidad de tiempo para ver cuáles son los efectos que le causa. Si el producto no se puede moler, o la partícula queda demasiado grande y no entra, no hay forma de que la inhale la rata, se dice que el producto no tiene problema de inhalatoria, porque no lo vamos a poder inhalar nosotros tampoco. El segundo paso, que sería el tamaño fuera del tamaño de la partícula, es la solubilidad, porque es la forma en que cuanto más ingresando a los pulmones, cuanto más soluble, es más fácil que la sangre, cuando va a oxigenarse a los bronquios, a los alveolos de los bronquios, ingrese al sistema, ingrese a la sangre y nos traiga una intoxicación. También va a depender de cuánto inhalemos. No es lo mismo una persona agitada que una persona en forma de descanso, ¿no? Entonces, cuando uno está agitado, inhala y exhala a más velocidad y tiene posibilidad de ingresar más cantidad de contaminante al organismo. Por eso yo no hago ejercicio, para evitar todo tipo de problemas inhalatorios. Y la difusión a través de la ventana alveocapilar, en el caso de los gases y los vapores, que le dan más fácil el ingreso y más fácil llegar a sangre. La vía de las mucosas, creo que es la más y cutánea, es la más importante para los aplicadores a campo o fuera de los lugares cerrados, sobre todo por las salpicaduras, la forma que entra a través de la piel. Muchas veces
somos reacios para trabajar con los guantes, entonces nos sacamos los guantes para hacerlo más rápido y mejor, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Puede ser un daño local o el lugar donde caiga la sustancia, que puede ser corrosiva, por ejemplo, o un daño sistémico, que llegue a un lugar alejado del lugar donde ingresa. Y los principales agentes, las consecuencias, las principales formas o las principales formas de ingreso de los agentes químicos son, dependiendo de la concentración, o sea, cuanto más cantidad de producto haya, más va a entrar. La forma física, es muy raro que un sólido atraviese la piel, si un líquido, la solubilidad, el coeficiente etanol-agua, o sea, la forma en que puede atravesar la capa cerosa e ingresar al cuerpo, el tamaño de la partícula, el estado de la piel, si está lastimada seguramente entra mucho más fácil, y el área expuesta, que eso lo vamos a ver, el tema de las áreas. Y con respecto a la oral y digestiva, que es menos frecuente, a menos que sea por tomarlo en forma accidental o en caso de intento de suicidio. En forma accidental tenemos muchos, lamentablemente, varios intoxicaciones, pero no mucho por agroquímicos en sí, pero sí por insecticidas de uso doméstico y productos de uso doméstico como detergentes y lavandina, etcétera, cuando se lo fracciona y se lo coloca en otros tipos de envases. Si esos tipos de envases tienen que estar bien alejados de los niños, porque es muy común que los envases de gaseosa llamen la atención y haga que el chico, aunque no distinga, o sea, aunque no diferencie, que no distinga el color, piense que es la gaseosa que toma habitualmente, ¿no? O que toma también habitualmente. Cuando ingresa al organismo va a depender la intoxicación de los distintos factores. Uno es la velocidad, que va a estar dado por las propiedades físico-químicas, con el tamaño de partículas, menor tamaño de partículas, mayor solubilidad. Y acá voy a hacer una salvedad. Yo sé que por ahí me ligo a algún enemigo, pero vamos a aclarar algo. Cuando se empieza a difundir la nanotecnología, el descubridor el mayor difusor dijo claramente que tienen beneficios, pero también tiene riesgos. Hoy no hay productos químicos que sean medicamentos, cosméticos, agroquímicos o fármacos veterinarios que sean nanopartículas. Hay métodos para obtención de nanopartículas que se usan para fabricar esas formulaciones o esos productos. ¿Por qué? Porque las nanopartículas no respetan las membranas protectoras. Entonces, si nosotros estamos dando un medicamento que generalmente se da cualquiera, en este momento no se me ocurre ninguno, un medicamento que generalmente se le puede dar a una mujer embarazada, si es una nanopartícula, si no es una nanopartícula, mejor dicho, sabemos que no va a atravesar la placenta y llegar al feto. Pero si es nanopartícula, seguramente va a llegar al feto porque atraviesa todas las membranas. Entonces, podemos hablar de nanopartículas en lo que es informática, en lo que es la parte electrónica, pero nanopartículas en medicamentos y en cosméticos y agroquímicos y fármacos veterinarios, hablamos de procedimientos para obtención de nanopartículas o fabricación, tendiendo a la nanopartícula, pero la granulometría es muy importante, o sea, el tamaño de la partícula es muy importante para evitar daños posteriores. Entonces, lo agrego al tema de las propiedades físico-químicas, y ya en Argentina tuvimos hace muchos años el SENASA, que en ese momento no era SENASA, era IESCAP, prohibición de un producto que se utilizaba para el control de ácaros, que unos fabricantes italianos defendieron
y los médicos estuvieron de acuerdo con los fabricantes, dado que el problema no era el producto, sino el tamaño de la partícula del producto. Como los fabricantes italianos, la granulometría era aceptada por el organismo y no atravesaba las membranas, lo único que se prohibieron fueron los productos chinos, que era de granulometría más chica, o sea, partículas muchas más chicas, pero sí podían atravesar las membranas, sobre todo en el caso de las placentas, en el caso de las embarazadas. Otro de las formas que se puede producir la intoxicación es por la cantidad de alimentos que haya en el tracto digestivo, gastrointestinal, el tiempo de permanencia que tenga dentro de ese organismo. Por ejemplo, cuando hablan del glifosato, sí hicimos un análisis en 400 personas que estuvieron en el campo o que viven cerca del campo en pleno invierno y todos tienen glifosato en sangre. Eso es imposible, porque el glifosato dentro del organismo se queda por 2 horas. El 98% se pierde por orina y el 2% se pierde en materia fecal. O sea que a las 2 horas de estar expuesto al glifosato, ya no queda glifosato en el organismo. No estoy hablando de un metabolito como puede ser el AMPA, porque no todos tienen AMPA, que ese se conserva más. No estoy hablando del ambiente, no estoy hablando del suelo o del aire, estoy hablando dentro de las personas. Entonces, de las personas, si se quiere hacer un trabajo serio por intoxicación con glifosato, se tiene que hacer dentro de las 2 horas que la persona estuvo expuesta. Y uno de los métodos es analizando la orina. Después de esas 2 horas, ya no queda nada en la organismo. Si de estar expuesto, es distinto un trabajador que está trabajando todo el día con eso, también se lo puede hacer a las 3 horas o a las 4 horas, ¿no? Más vale. Pero alguien que estuvo expuesto o que le llegó la deriva, no, a las 2 horas ya no tiene glifosato en el cuerpo, por ende, como no se bioacumula, no le trae ningún otro problema. A menos que lo tome en caso de intento de suicidio, como dice en la publicidad, que se use para lo que corresponde y no para otra cosa. Bueno, sigamos, la superficie de absorción y la capacidad que tiene el epitelio de absorber esos productos, el pH, correspondiente con el pH del estómago, que va a hacer que se absorban con más rapidez, el movimiento intestinal, las secreciones gástricas intestinales, y hay un montón de factores que inciden en el riesgo de una intoxicación, sobre todo si la persona tiene algún problema de salud o alguna particularidad con respecto a edad, sexo, estado fisiológico y patológico. Con respecto al sexo, hago una aclaración. En todos los estudios toxicológicos que se utilizan, el 50% de machos y 50% de hembras de animales de laboratorio, el sexo que primero se afecta son las hembras, después los machos. Cuando se pone la información en una hoja de seguridad o una etiqueta, se usa el promedio de la dosis que afectó a las hembras y la dosis que afectó a los machos. También es importante la duración de la exposición, porque puede ser un producto muy tóxico, pero yo tal vez entre como por ejemplo un fumígeno, entre lo libero, lo saco del envase en relación con el ambiente, salgo del silo, salgo de la habitación, cierro la puerta, el producto es muy tóxico, pero mi exposición es casi nula, si no es nula. Entonces, la duración de la exposición es importante, como las vías de ingreso en el caso de general. ¿Cuáles son las partes más expuestas en el caso de la pulverización? Estas son las partes del cuerpo, pero me gusta más el segundo gráfico que da los porcentajes, ¿no? Los porcentajes, cuáles son los lugares más afectados. Ustedes me dirán, el cuero cabelludo y la frente y el canal auditivo, ¿qué hace? ¿Se salpica? No, generalmente no es que se salpica, generalmente usan las gorras de tela. Y no la gorra específica o el sombrero específico de protección.
se no usan la gorra de tela con la publicidad, de que sea una marca de auto o lo que sea. Entonces, entre que se moja con el producto, entre que está transpirado, entre que la usa tanto tiempo, el contacto con la piel, la fuente de ingreso, puede ser el cuero cabelludo o la frente. En el caso de los brazos y de las manos, va en los guantes, en la utilización de los guantes, y con respecto a la planta del pie, hace un poquito, hace unos pocos años, se empezó a cambiar el pictograma, porque el pictograma que era el dibujo donde se explicaba cómo poner la botamanga del pantalón y la bota, estaba la botamanga dentro de la bota. Entonces, cuando la persona se mojaba, habilitaba que, como no lo protegía el pantalón, el chorro del líquido entraba directamente a la bota. Ahora van a ver que en todos los pictogramas y en todos los gráficos, la botamanga está por encima de la bota. Después les voy a mostrar otros pictogramas que también cambiaron. Si me preguntan por qué el área pelviana, que es una zona de mayor irrigación, es porque generalmente en el almacenamiento o en el movimiento de los tambores, de los baldes, los apoyan contra el área pelviana. Por eso se recomienda el uso de delantales. Apoyado sobre el área pelviana, un envase cerrado no es lo mismo que un envase abierto. Entonces, un envase roto. Entonces, por esa zona muy irrigada pueden entrar productos. Con respecto a los equipos, a los elementos de protección vegetal, protección personal, perdón, que algunas cosas ya adelantamos, cada etiqueta va a traer unas recomendaciones en particular, ¿no? Sobre traje, los guantes, las gafas, las máscaras, los equipos de protección respiratoria. Con respecto a los filtros, que ese es otro de los problemas. Muchos usan filtros, pero no son filtros específicos, son filtros para todo. Esos filtros que venden en la ferretería. Este filtro sirve para todo, tiene carbón activado, sirve para líquido, para gases, para todo. Lo que sirve para todo, en el fondo, no sirve para nada. Lamentablemente, en Argentina no tenemos una disponibilidad ni costumbre de cambiar los filtros por filtros específicos. Nosotros no tenemos en las etiquetas nuestras una recomendación, no hablo de las hojas de seguridad, hablo de las etiquetas, una recomendación a un tipo de filtro, porque no se venden porque no estamos acostumbrados a comprar. No tenemos esa costumbre o esa educación. En las etiquetas de Estados Unidos figura el tipo de pico dependiendo del tipo de la familia del producto y el estado físico que se usa el producto, el tipo de formulación. Nosotros no lo tenemos. Y otra costumbre que tenemos es que cuando se deja la máscara con los filtros, se cuelga en el galpón. Se cuelga en el galpón y el filtro sigue actuando, por más que no lo tengamos puesto. O sea que las horas de trabajo sigue actuando. Entonces, lo que estamos recomendando es que una vez que se saquen la máscara, la limpien, separen los filtros, los limpien, por lo menos sacarle la tierra del trabajo en el campo, ponerlos en una bolsita de nylon, cerrar la bolsita y colgarlos en el galpón si lo van a colgar, evitando que esté en contacto con el ambiente. Cuando se satura el aire dentro de la bolsita, el filtro deja de funcionar, porque no hay forma de controlar las horas de trabajo. Entonces, la mejor forma, y al menos lo que nosotros recomendamos, es que cuando ya los olores empiezan a atravesar el filtro o nos cueste respirar, quiere decir que esos filtros no sirven más. Con respecto a las máscaras, no, seguimos con las máscaras, pero no en el filtro específicamente. Por ejemplo, las personas que usan barba como yo, no podríamos estar usando las máscaras porque entre en medio de los pelos y los bordes de la máscara queda un espacio, el pelo de la barba, queda un espacio abierto que permitiría el ingreso de producto. Y muchos no le dan bolillas, yo no aplico por eso. No tengo necesidad de afectarme, pero muchos no le dan bolilla a ese tema y trabajan usan la máscara, pero tienen barba realmente importante, ¿no? Después siguen la etiqueta los riesgos ambientales. Los riesgos ambientales
son los resultados de los estudios que se hacen en tres especies, en especies que son significativas, ¿no? En abejas, aves y peces como grupo en general. Vamos a ver cómo es la clasificación en abejas, cómo va a ser la clasificación en aves y en peces, ¿no? En este caso está altamente tóxico, hace una sugerencia de trasladar las colmenas, aves prácticamente no tóxicos, y en peces extremadamente tóxicos, no contaminar fuentes de agua. Nosotros llamamos ecotoxicología, estudia los efectos toxicológicos en la fauna natural y exótica en un ambiente determinado. Los estudios no se hacen en especies exóticas, a menos que las especies exóticas hayan sido afectadas, porque todos los estudios se hacen en animales que se pueden criar y está estudiado su comportamiento o etología en jaula. Yo no puedo usar tucanes para ver cómo se comporta el producto en las aves. ¿Qué uso? Codornices o patos, para saber cómo se comporta el producto. Hoy en día, por bienestar animal, lo que se busca es usar más software, o sea, programas, y usar información publicada sobre, por ejemplo, las partes de ese producto complejo que tiene, la molécula tiene algunos radicales, saber cómo se comporta cada radical, porque eso está, y trasladar esos valores a la sustancia. Y mucho menos repetir estudios que no tienen sentido. Por ejemplo, si ustedes no sé si tuvieron oportunidad de verlo en Animal Planet, un estudio que se hizo con monos rhesus con respecto al sonido, cómo afectaba el sonido al cerebro. ¿Qué hicieron con los monos? Los pusieron debajo de una campana de metal, golpearon la campana y después lo sacrificaron con golpes en la cabeza. Sacaron cada mono, le dieron un golpe en la cabeza y le hicieron un estudio del cerebro, ¿sí? Entonces decía en el video, en el canal, que era una aberración. Si yo estoy buscando lesiones en el cerebro por las campanadas, matarlo de un golpe en la cabeza. Si yo yendo más cerca, si yo quiero inscribir una cipermetrina formulada al 25%, según la legislación tengo que presentar toxicología, pero ya hicimos tanta toxicología de cipermetrina al 25%, por dar un caso, puede ser carbendazim mastira, que es un curasemilla, que no vale la pena criar animales, no solamente criar el animal, el alimento, el espacio en la jaula, todas las condiciones necesarias para probar lo mismo y demostrar que con esa misma dosis el animal se muere, ¿no? Entonces, estamos tratando de cambiar todos esos estudios. Yo le hablo de los estudios simples. Hay estudios más complejos, por ejemplo, mutación en las células, que se trabaja con células del hámster, células del ovario del hámster chino. Entonces, del hámster. Ahora me da la duda si es el hámster ruso o el hámster chino. Bueno, no importa, células de ovario del hámster. Para buscar una bacteria, está trabajando con bacterias, algunas en particular, es más fácil criar una bacteria o desarrollar una bacteria y ver los resultados que criar hámster y matarlos para solamente usar la célula del ovario, ¿no? Como en toxicología y en ecotoxicología hablamos de riesgo y hablamos de daño. Es la posibilidad de riesgo, la posibilidad que ocurra un peligro, trasladado un riesgo para el ambiente, un daño para el ambiente, y daño es el efecto provocado, en este caso por una mala aplicación, que puede ser reversible o irreversible. Aparte de los datos de la clasificación aves, peces y abejas, vamos a encontrar medidas de mitigación, perdón. Esas medidas de mitigación
son consejos, digamos así, para evitar que se causen los daños. Todo eso está en el cuerpo izquierdo, que es lo que venimos viendo. Entonces, cuando hablamos de aves ligeramente tóxicos, peces, o en peces dice dejar una distancia de 3 metros a cualquier curso de agua en la aplicación, no contaminar fuentes de agua natural ni artificial. En el caso de abejas dice dar aviso a los apicultores de la zona en el momento de aplicación. Eso está reglamentado y se tiene que avisar por un medio público 24 horas antes de la aplicación para darle tiempo al apicultor de tapar las piqueras o retirar las piqueras del sector de aplicación. Bueno, esto se explica las categorías. Cuando hablamos de LD50 estamos hablando qué cantidad mata o le produce daño a las aves. Se usa, le dije, codornicepato. Acá tenemos las frases que se usan: extremadamente tóxico cuando es menos de 50 miligramos, hasta prácticamente no tóxico, más de 5.000. Acá voy a hacer una salvedad. No hablamos de inocuo, porque lo inocuo no existe. El pan es inocuo o el trigo es inocuo, a menos que sea una persona que es celíaca, que la puede llegar a matar. Entonces no es inocuo. No hay nada que sea inocuo. Será sano, pero no inocuo, porque puede producir un daño, dependiendo de la exposición y la situación que esté, el individuo que esté expuesto. Y le agregué el pictograma que se utiliza donde está tachada aplicación sobre animales, y específicamente hay un gallito. En el caso de peces es lo mismo, hay una clasificación que viene de estudios regulados como el CIPAC, donde dice categorías de altamente tóxicos hasta extremadamente no tóxicos. Esta clasificación es el uso de las palabras o de las frases, son traducciones literales del inglés, por eso algunas nos suenan un poco chocantes, porque extremadamente no tóxico, pero no dice inocuo. O sea que se puede usar, algún problemita puede llegar a tenerlo, dicho de otra forma. Y en el caso de las abejas, los estudios en abejas, bueno, peces y aves se les da de comer o se los pone en contacto con la piel, y en el caso de las abejas se las hace pasar por un lugar donde se va pulverizando el producto o se les coloca una gotita sobre el cuerpo para ver cómo actúa. Y hasta acá hay unas frases establecidas en la resolución de etiquetado del SENASA, donde habla de las medidas de mitigación en aves, en peces y en abejas. No sé si vale la pena entrar a leerlas todas, pero las van a tener en las etiquetas, ¿no? ¿Qué estudios ambientales se hacen? Se hacen todo tipo de estudios ambientales. Ya vimos aves, peces y abejas. Depende del país. Por ejemplo, Japón, que es una isla que consume mucho pescado y mariscos, se hacen más estudios en mariscos y pescados, en otros tipos de peces también, más que pescados, entre otros tipos de peces, para saber cómo se comporta. Hay muchos estudios en agua. Hay una norma IRAN donde está especificado los tipos de agua. También hay una norma CIPAC, que internacional, que usan los laboratorios. Hay una norma CIPAC para el tipo de suelo, 3 tipos de suelos: materia orgánica, con mucha materia orgánica, con mucha arcilla, con mucha arena. Después se ve todo lo que es absorción y desorción en esos suelos, la lisiviación, si el producto es volátil o no volátil, que si se descompone en forma biótica o abiótica, si el producto se descompone al sol. Hay productos que nosotros aplicamos que dice que hay que incorporarlo al suelo, como las bueno, ya me voy a acordar el nombre, que hay que incorporarlos porque son fotolábiles y con la luz se descomponen. Otros se descomponen en el contacto con el ambiente. Y acá voy a hacer un comentario. Ha circulado, al menos en Argentina, para que sepan nuestros escuchas de Venezuela, algo que llaman deriva terciaria, que dice que las gotitas de los productos flotan en el aire durante 30 años y después caen sobre el lugar donde se aplicó y afectan el suelo y las plantas que están y las personas que están en ese lugar. Primero, no toma en cuenta el viento, no toma en cuenta las variaciones de presión, no toma en cuenta la temperatura
o la temperatura para que la gota no solo se evapore, sino que también se degrade. A veces son termolábiles o fotolábiles y no toman en cuenta ni siquiera la vida media de la sustancia, porque con la vida media de la sustancia quiere decir que la sustancia en un momento va a desaparecer o se va a degradar. Vamos a esperar que pase, a ver, la ambulancia, sí, que se degrade. Nosotros tuvimos un hormiguicida que era un hormiguicida excelente, pero tenía una vida media muy larga, 27 años. Entonces, cuando se prohibió el heptacloro, todavía muchos años después se venía encontrando en el suelo repto de heptacloro. No actuaba como hormiguicida, pero sí estaba presente. Entonces, con la ISO 14000 de la producción ecológica, los que querían producir papel a través de la producción forestal en lugares donde se había usado heptacloro, seguían encontrando residuos de clorado en el papel. Bueno, esto ya lo dije. Y a veces comparamos las sustancias químicas que se usan en el hogar con respecto a las sustancias químicas que se usan en el campo. Y nos asusta más las que se usan en el campo que las que se usan en el hogar. Y acá hice una comparación de un coadyuvante, que es un coadyuvante, que es un detergente, que es detergente, que se aplica en el campo para facilitar la eficacia del producto que uso, y que se usan para lavar los platos, por ejemplo. Para que el que se utiliza en el campo llegue a la napa, tiene que atravesar unas barreras naturales. En el cambio, yo puedo mandar al Río de la Plata todos los detergentes domiciliarios que uso en la ciudad de Buenos Aires por los caños que terminan en el río. Entonces, la cantidad por hectárea, o sea, por manzana de detergente que yo largo al ambiente es muchísimo mayor de la que uso en el campo. El tratamiento de los remanentes, o sea, lo que queda en los envases. Me voy a apurar porque si no, no vamos a terminar. Generalmente se usa todo, aunque a veces queda algunos remanentes dentro del caldo, o sea, dentro de la pulverizadora. Eso se tiene que guardar en un depósito y en un envase resguardado de los factores climáticos. Antes se utilizaba aplicar los remanentes del caldo de aplicación sobre terrenos arados, rastrojos no pastorables, los alambrados o los caminos internos. En el caso de algunos productos que queda caldo, si queda caldo es que el cálculo estuvo mal hecho. O estuvo mal hecho el cálculo de la cantidad que iba a usar, o trabajé mal, o trabajé muy despacio, trabajé muy ligero, mejor dicho, y apliqué menos de lo que tenía que aplicar. Entonces, generalmente es por alguna falla que sobra. Si sobra, depende del producto, se puede guardar y a la otra aplicación utilizarlo. Cuando se reutiliza ese caldo, el agua con el producto, el aplicador no toma en cuenta el producto o lo utiliza como agua exclusivamente y vuelve a echar la cantidad necesaria o la cantidad recomendada de producto. Por suerte son pocos los casos, porque al aumentar el producto también aumenta los riesgos con respecto a la dosis, ¿no? El tema es, después hacer hay un ítem específico más extendido sobre tratamiento y método de destrucción de los envases vacíos, que yo ya les adelanté. Por ejemplo, Campo Limpio recuperó en el mes de agosto, el mes pasado, 292.476 kilos de plástico que se usan en el campo, pero hay 11.700 toneladas por año que muchos están abandonados en el campo. Por eso le hablé de el código Q o el código de barras para saber a quién le corresponde ese envase, y por la ley de envase las empresas son responsables por los envases. Entonces lo que se está buscando es que las agronomías sean los recolectores de devolución de los envases, o los municipios sean los recolectores de los envases, y que esos envases se reciclen. Esos envases reciclados no se pueden usar
en mamaderas, por ejemplo, o en chupetes. Hay usos específicos para esos reciclados. Parece a ese plástico no virgen, digamos así. Y hay una norma INAN sobre el triple lavado del envase, que es muy bonito y es muy importante hacer, es muy importante hacerlo. Es muy bonito la gráfica, pero el que está agitando el envase, el primer bidón lo agita bien, el segundo bidón, si tiene 20 bidones para agitar y hacer triple lavado, ya le cuesta más lavarlo bien y reutilizar el agua con el producto que queda. Por eso también hay hoy los equipos las pulverizadoras y algunos equipos que se usan en tierra para cargar la pulverizadora tienen un rociador, digamos, un pico que nos ayuda a lavar el envase. Damos vuelta al envase, como está ahí dado vuelta sobre boca abajo dentro del tanque, y le estamos echando agua a presión adentro, lo lavamos bien y ya está vacío del resto del producto. Este es un trabajo muy interesante que hizo el INTA con el ISCAMEN en Mendoza, donde tomaron distintos envases de distintos productos y los sometieron a triple lavado y después hicieron los análisis para ver qué cantidad de producto quedaba, qué cantidad remanente quedaba dentro del envase después del triple lavado. Si se fijan en la segunda columna donde dice remoción, después del triple lavado, pueden ver la cantidad de producto que se sacó y cuál fue el remanente que quedó dentro del envase. En las últimas dos columnas se hace una cuenta tomando en cuenta la LD50 o la dosis letal media del producto con respecto a lo que queda dentro del envase, y después se hace el cálculo cuál sería el riesgo que un adulto de 70 kilos tendría al estar en contacto con ese remanente que queda del envase. Cuando hablamos de la disposición final, que estamos hablando después del triple lavado y del perforado, tenemos que evitar, que ya lo dijimos, el reuso, y que o la utilización para otras cosas. No solamente pasa, agrego una cosa más, no solamente pasa con los envases plásticos, sino los envases metálicos, porque ya ahora no se nos funden más. Es tan lindo tener el chulengo con el tambor de 200 litros para hacer el asadito pintado de negro, pero no tenemos la menor idea debajo de esa pintura negra que cargó el chulengo, ¿no? Entonces, con el calor y la sustancia que puede haber quedado adherida a la chapa del chulengo o del tambor de 200 litros adentro, se gasifica, o se volatiliza o se evapora y va a llegar a pegarse en la carne que estamos asando. Es bastante interesante, es muy bonito el chulengo, pero tiene sus riesgos si no sabemos de dónde viene o qué contuvo ese tambor de 200 litros. Con respecto al almacenamiento, bueno, ya algunas cosas vimos con respecto al transporte, envase original, lugar seco y fresco, buen ventilado y lejos de alimentos y forrajes, ¿no? Hay un gran grupo de los asistentes que son profesionales de seguridad e higiene. Todos los ítems que se aplica para los depósitos se aplican también para los depósitos de agroquímicos, con la salvedad que yo también mencioné al principio, que son los depósitos de los productores. Una sola cosa que nosotros recomendamos diferente en los depósitos de productores, diferente a los otros depósitos, es no juntar productos inflamables en un solo sector, sino dividirlos para que el foco de incendio, si se produce el incendio, sea más chico y que los pallets o los envases que están alrededor también sirvan de contención a ese sector que se prendió fuego, o esos envases con solvente que son más inflamables. Pero es la única salvedad que hacemos. Después, con respecto a la construcción en un lugar alto
que tenga rejillas para contener rejillas perimetrales para contener los derrames o el agua que se utilizó para apagar un incendio, que sean paredes y techos resistentes al fuego, que no ingresen animales ni personas no autorizadas, que las tomas de luz o las llaves de luz estén del lado de afuera, no del lado de adentro, que esté bien señalizado. Todos esos son iguales. Conservar los envases en sus etiquetas originales, ordenados, sobre todo lo primero que se compró, que sea lo primero que sale, para no guardar productos vencidos. Tener kit para los derrames, tener matafuegos. Entonces, lo destacado es la ubicación y requerimientos exteriores, la estructura del depósito, que haya una operación del depósito, son depósitos chicos, que lo primero que entra es lo primero que sale, pues, básico. En entrenamiento y capacitación de los operarios, y esto es muy importante porque me he encontrado depósitos donde al operario que sabía leer le dieron las hojas de seguridad de los productos, pero se las dieron en inglés. Entonces, la verdad que sí, cumplimos la ley, le dimos las hojas de seguridad, pero no estaban en castellano. Ahora tienen que circular con hojas en español y tiene que tener, y las tiene que tener, ¿no? Que haya un control administrativo, que los operarios tengan conocimiento de lo que es una etiqueta, lo que es una hoja de seguridad, que tengan entrenamiento para respuesta de emergencia, porque en muchos lugares los bomberos están a más de 200 kilómetros. Entonces, entre que los van a buscar y entre que vienen, porque no todos los lugares es fácil comunicarse vía telefónica o por internet para casos de emergencias, cómo almacenar y manipular los productos y una póliza de seguro. En las etiquetas van a encontrar sugerencias con respecto a los derrames, que son más simples que las que pueden encontrar en las hojas de seguridad, que son más detalladas. Pero generalmente dice desactivar con cal o soda cáustica, cubrir con arena, con tierra, lo que pasa que no aclara que es para un producto ácido, porque si es un producto básico no creo que la soda cáustica lo desactive demasiado. Barrer, recoger y enviar una planta de tratamiento para su destrucción. Plantas para la destrucción no tenemos muchas, entonces generalmente los derrames se acumulan y se guardan, a menos que sean depósitos o empresas grandes, ¿no? Y son distintas la forma de actuar con los líquidos que con los sólidos. El líquido tengo que usar material absorbente, el sólido me conviene mojarlo un poco y después mezclar con un material absorbente que al menos retenga la partícula, o usar un producto específico para que no levante polvo, o mojarlo dentro de lo posible, no humedecerlo, mejor dicho, más que mojarlo. Ahora vamos con respecto a los primeros auxilios. Los primeros auxilios son los que tendría que hacer el segundo aplicador o el que esté acompañando al que aplique cuando en caso de intoxicación. Que va lavado de la piel, lavar el ojo o los ojos durante 15 minutos, que son más difíciles porque a veces cuando uno está en el campo no tiene agua disponible, a menos que haya llevado específicamente para estos casos. Aclara muy bien que no hay que provocar el vómito, llevarlo al paciente a ver el médico con la etiqueta. En rojo, en el mismo cuerpo izquierdo, aparece la advertencia para el médico. Producto poco peligroso, en este caso clase 3, y que ahora podemos, si llega el tiempo, vamos a ver las clases. Producto poco peligroso, aplicar tratamiento sintomático. Después vamos a tener categorías por la en el caso de irritación de toxicidad inhalatoria. A la derecha tiene categoría 1, 2, 3 y 4 con las frases que se utilizan. Esto ya les comenté que se hacen animales. Después tenemos irritantes oculares, también tienen una categoría donde hay una frase. Sensibilizantes o no sensibilizantes cutáneos, que también se hace en conejito de India o chanchito de la India, que se aplica el producto por debajo de la piel a ver si qué le sucede al animal. Y después en rojo vuelve a hablar, pero de la familia del producto químico, en este caso era andandrosialotrina, pertenece a los piretroides. Esto es más para el médico,
porque en realidad si hay alguna recomendación, por ejemplo, cuánto aplicar cuánto suministrar de purgante salino, lo sabe el médico, nosotros no. Es más difícil que nos podamos meter en esto. ¿Mm? Augusto, Sí, te comento, quedan un poquitín más de 5 minutos, así 5 podemos dar minutos. Bueno, espacio a las preguntas. perfecto. Entonces voy a adelantar Gracias. un poco. No, está perfecto. Dos cosas. Una es, todas las etiquetas tienen las consultas en caso de intoxicaciones. Hoy, por suerte, esos teléfonos dan directamente con la persona que lo va a atender, porque en otra época teníamos del centro toxicológico del hospital de clínicas, íbamos al teléfono del hospital, al teléfono general, a la central telefónica del hospital de clínicas, y nos decía, usted quiere hablar con la cátedra de pediatría, marque uno. Usted quiere hablar, entonces cuando uno tiene un intoxicado al lado, sinceramente, estar escuchando cuál es el número que tiene que tocar es bastante agotador. Ahora ya los números son directos y uno puede hablar directamente, sobre todo con el Centro Toxicológico de Rosario, las 24 horas del día, todos los días del año, incluso en Navidad y Año Nuevo, y no solamente por agroquímicos, sino por cualquier intoxicación. Los ojos del médico y las orejas del médico es la persona que llama por teléfono, y si sigue las instrucciones de estos médicos que están preparados para ello, seguramente van a poder ayudar mucho a las personas. Y me voy a ir directamente, como queda poco tiempo, a las bandas toxicológicas. Las bandas toxicológicas van a tener los pictogramas, que lo van a tener ustedes lo van a tener explicados en el video, las veces que lo quieran ver, ¿eh? Y las bandas toxicológicas van a estar directamente relacionadas con la LD50, que son los miligramos por kilo de peso vivo que mata un 50% de una población de animales en estudio. Y voy a recalcar que la dosis hace el veneno. Un escorpión pica a un bebé de 4 kilos, seguramente lo mata. Ahora, 7 escorpiones pican a un bebé XXXL kilos, seguramente no le van a hacer nada. Y los escorpiones, esta es una foto que saqué en China, cuando formé parte del comité de residuos de agroquímicos. En China los escorpiones se comen, y estos lo venden en la calle como si fueran los kioscos nuestros, comprar un alfajor. Y más que nada esto hablando de dosis, pero que todos los productos tienen una dosis que no nos va a causar problemas, pero otros sí. Un vaso de vino es bueno para la salud, 6 litros es malo. Una vitamina A es buena para la salud, mucha consumo de vitamina A nos trae algunos otros problemas. Como no vamos a hacer a tiempo para todo, las bandas están clasificadas por la LD50 del producto formulado, que es lo que se usa. En el caso vamos directamente al ejemplo. En el caso de glifosato, que son 5.600 miligramos por kilo, para un hombre de 70 kilos, tendría que tener un contacto con 392.000 miligramos para que le produzca algún problema de salud. En el caso de que fuera 5 miligramos de activo, necesitaríamos 350, banda roja, mejor dicho. Necesitaríamos 350 miligramos y para un chico 90 miligramos de 18 kilos. Pero vamos al banda verde. 392.000 miligramos serían 392 gramos o mililitros. O sea que Homero se tenía que tomar 2 botellitas de gaseosa para alcanzarlos o superar los 392 mililitros, o un pan de manteca grande y uno chico para tener algún problema de intoxicación con el glifosato formulado, por ejemplo, ¿no? Y con esto sí termino. Un cuadro de comparación de toxicología de distintos productos. La nicotina, como la rania especiosa, son productos que se utilizan y están permitidos para la producción orgánica, y si se fijan son más tóxicos que la aspirina, son más tóxicos que la sal de mesa y son más tóxicos que el glifosato. O sea, que a medida que sea menor cantidad para causar por kilo, menor cantidad es más tóxico de uno que se necesita mayor cantidad.
Bueno, tipo de formulación, y este sí es el último lo prometo. Los piretroides, que son de banda amarilla, tienen distintos usos. Ahí tienen una chinche para uso agrícola, se usan para el control de piojos en la cabeza de los chicos, para control de plagas domésticas y para el control de moscas de los cuernos. La foto de abajo de las moscas sobre la piel de una vaca. La diferencia está en el nombre. SENASA fitosanitario para las plantas, y que es un término amplio, ¿no? Fármaco veterinario para animales, y en el ADMAT se denominan solamente plaguicidas, porque es exclusivo para plagas animales. Y todos están registrados y en la misma molécula, y en algunos casos hasta la misma formulación. Y dejo acá. Entonces. Perfecto, Augusto, muchísimas gracias. Quiero adelantarme a señalar que tu trabajo, digo, todo el trabajo que hiciste a través de esta presentación, que se tuvo que acotar para respetar los tiempos del seminario, van a estar, es decir, el PDF de tu presentación se va a compartir. Quiero adelantar eso porque había preguntas al respecto, así es que bueno, así como también en el canal de YouTube del programa Prevenir, tienen todos estos videos, es decir, los videos de todos los seminarios que se vienen realizando hasta ahora. Y hablando de videos, Augusto, te invito, antes de comenzar con las preguntas, a que veamos muy breve de qué se trata y quién lo va a dar al próximo seminario. Perfecto.